la doctora Catalina Gómez, jefa de política social de UNICEF, que me haya aceptado esta llamada, porque él ha hablado mucho con el doctor José Antonio González Díez, el tema del cómo ha afectado la pandemia, está afectando a los niños y a las familias. ¿Sí? José Antonio habla mucho, nos ha hablado reiteradamente del impacto que tiene en el aspecto emocional que ha tenido, pero la doctora tiene los datos ya de UNICEF y son escalofriantes. Escalofriantes. Catalina, ¿cómo está? Muchas gracias. Buenas tardes. Hola Joaquín, un saludo muy especial para ti y para todos los oyentes. Gracias. El impacto es terrible, pero ya medido, ¿no, doctora? Sí, es correcto. Conjuntamente entre UNICEF y la Universidad Iberoamericana llevamos levantando una encuesta de las afectaciones de la pandemia en hogares con niños y niñas, y este levantamiento lo hemos hecho periódicamente desde mayo del 2020 y la última recolección de datos la hicimos en octubre del 2021. Las afectaciones a los hogares con niños son múltiples en distintos aspectos, desde la caída del ingreso familiar y las afectaciones que eso conlleva en términos de alimentación, en términos de las tensiones en los hogares y la salud mental, así como todas las afectaciones relacionadas a la educación. Hablaba yo con el doctor José Antonio Lozano Díez del tema del impacto emocional. ¿Cómo se está reflejando en los niños? ¿Qué efecto está teniendo? Doble, sí, el sanitario, el de salud, y luego el de las familias, porque las familias han tenido una disminución en el ingreso, ¿no, doctora? Correcto. Sí, en términos de la situación emocional, bueno, primero sí reconocer lo difícil que es capturar estos temas en las encuestas, especialmente las telefónicas, porque son temas complicados de medir y complicados de que las personas puedan compartir la situación. Pero ¿qué es lo que hemos visto desde UNICEF con esta encuesta? Primero, que las familias que tienen niños, niñas y adolescentes presentan índices más altos de ansiedad y de depresión. Hay como más presión en estos hogares. La situación ha mejorado un poquito desde que empezó la pandemia, es decir, hay un poco menos hogares con estos síntomas de ansiedad, pero no significa que estén todavía en unos niveles como previo a la pandemia. Todavía sigue habiendo muchísima presión y estas manifestaciones de ansiedad y de estrés en los hogares. Específicamente a los niños, pues dada la dificultad de medir estos temas, hemos encontrado algunos comportamientos asociados en donde se puede ver la afectación, como por ejemplo que los niños y las niñas estén durmiendo mal, tengan pesadillas frecuentes, también en otros casos en donde han dejado de comer o han perdido el apetito, o por el contrario están comiendo más y han ganado mucho peso en esta temporada. Otros síntomas, otros elementos que se reportan son dolores de cabeza, falta de ánimo o estar tristes, entre muchos otros comportamientos, como por ejemplo tener afectaciones al dormir, el despertarse a la noche, adicionalmente a lo que decía de las pesadillas. Entonces es una serie de síntomas que en muchos casos pueden ser normales, pero sostenidas en el tiempo hay una afectación muy grande para todos ellos. Catalina, vi que había unos porcentajes. ¿Me los puede dar? Sí, te puedo pasar los porcentajes de la afectación, por ejemplo, de los hogares que han reportado síntomas severos de ansiedad. En este caso tenemos y siempre la diferencia es que los hogares con niños y niñas tienen mayor afectación. Por ejemplo, en el último levantamiento, el 25% de los hogares hay miembros que han reportado síntomas severos de ansiedad, y en hogares donde no hay niños, niñas y adolescentes ese porcentaje es 23%. Como mencionaba antes, viene a la baja. Es decir,
decir, en mayo del 2020 la afectación por síntomas severos de ansiedad estaba en 39% para hogares con niños y niñas y en un 27% para los hogares sin niños y niñas. Sin embargo, como mencionaba, la afectación sigue estando ahí y es muy importante que se sigan atendiendo los temas de salud mental y que se aborden a tiempo para que la afectación no sea duradera en el tiempo. En cuanto a las afectaciones o estos comportamientos asociados, algunos que te destaco porque han venido creciendo en el tiempo a pesar de ciertos esfuerzos. Por ejemplo, las pesadillas se han reportado en alrededor de 9% de los hogares con niñas y niños. El dejar de comer o perder... Sí, de nuevo un 9%, pero venían de un 2%, ¿no, doctora? Correcto, venían de un 2% o sea, hay un disparo. Correcto, en el 2020, en mayo, entonces por eso menciono y destaco que es un aspecto que viene creciendo. Otro sí, porque ejemplo, ha crecido por prácticamente 4 veces y media, ¿no? 4 veces y media. Es correcto, entonces, y así tenemos varios de estos comportamientos que vienen a la alza. Otro de estos ejemplos es el de dejar de comer o haber perdido el apetito. En la primera recolección que se hizo en mayo del 2020 fue del 4% de los hogares y actualmente está en el 11%. Este es un crecimiento significativo. Al igual, nuevamente, todos los comportamientos asociados a la alimentación, ya sea por perder el apetito o por comer en exceso y haber subido de peso, también es una de los comportamientos que hemos visto que ha crecido significativamente. Ese comportamiento alrededor de agosto del 2020 era del 8% y hoy en día es del 18%. En el caso de tristeza y falta y desánimo también hay un incremento. Sí, veo que has estudiado muy bien esos datos y efectivamente sí. Nos gustaría resaltar ese aspecto de en agosto del 2020 este dato específico de estar triste y de tener falta de ánimo estaba alrededor del 10%, tuvo un alza importante en marzo del 2021 al 27% y ahora está en 20%. Esto significa que viene bajando, pero el porcentaje en sí preocupa porque sigue estando muy alto. Sí, se duplicó del 10 al 20. Correcto. Bien, esta es la realidad ya estadística. Aquí sí no caben otros datos. Así aquí no caben, es que yo siento, es que yo pienso, es que yo creo. Ahora, para mí, ante este cuadro tan preocupante y grave, diría yo, porque son los niños, no veo una acción pública para atender esta crisis. Sí, hace falta, existen esfuerzos para atender ciertos aspectos de salud mental, pero necesitamos que estos tengan mayor escala y que sean oportunos. Es decir, muchos de estos comportamientos asociados a la ansiedad, al estrés y a todo lo que estas vivencias alrededor de la pandemia han demostrado es que es frecuente. Pero en la medida que sean casos recurrentes y que no sean bien atendidos, la afectación va a ser mayor y más duradera. Se requieren entonces acciones preventivas, se requieren acciones a nivel del hogar, de la familia y también en otros entornos. Muy importante, y lo destaco, el entorno escolar, en donde es muy importante equipar y dotar a los docentes y a los maestros con herramientas para manejar estos aspectos de ansiedad y todo lo que ellos puedan ver en los alumnos, en los niños y en las niñas, alertarlo oportunamente a los padres o a las madres o a sus cuidadores para una atención específica. No quiere decir que todo requiera una acción, digamos,
con un profesional y demás, pero la importancia, por ejemplo, en donde los padres y las madres hablen con sus hijos, que les enseñen a compartir sobre sus sentimientos, todos estos elementos de poder promover un buen trato en el hogar, aparte de otro tipo de cuidados como el promover la actividad física, de que los niños tengan una buena alimentación, de que puedan dormir y descansar. Todos son elementos que contribuyen a ese bienestar y a esa salud mental, pero se requiere que estas intervenciones del Estado sean a escala y que le lleguen a todo el que lo necesite. Tengo este dato, doctora. Durante la pandemia, confinamiento, falta de clases, todo este escenario que hemos vivido a lo largo de estos 22, 23 meses, ya estamos en febrero, han provocado un alza récord en el suicidio de niños y adolescentes. Estamos hablando de un registro de 1.150 suicidios, un incremento del 12% en relación a antes de la pandemia. Esto es terrible, esto es una tragedia, doctora. Sí, es muy preocupante estos casos ya extremos de suicidio. Ahí sí quisiera destacar la importancia de esta parentalidad positiva específicamente para los adolescentes, justamente para que se mejore la comunicación entre los miembros del hogar, para que puedan justamente atender y prevenir elementos de violencia y justamente tratar de manejar mejor estas situaciones de tensión, en donde muchos de los niños, niñas y los adolescentes que tienen estos sentimientos mucho más reforzados puedan sentirse apoyados y que en la medida de lo posible cuando lleguen a estas situaciones de ansiedad o de depresión extrema puedan tener un acompañamiento profesional requerido. Y le doy este dato, también usted lo debe tener por supuesto, pero vamos, lo planteo aquí. En la pandemia, es que es terrible, casi 178,000 niños han quedado huérfanos de padre o madre. 178,000 niños. Y de estos, entre estos pues, hay un total de 275,000 niños, incluidos estos huérfanos, que han quedado sin cuidadores, vamos a llamarle así, si sus cuidadores cercanos, tíos, abuelos, padrinos. Esta es otra parte del drama que no se está viendo públicamente con políticas públicas de gobierno. Es correcto, esta es una triste realidad de donde la afectación viene por todos lados, ¿no? Está la parte emocional con la pérdida de un familiar y un familiar cercano y especialmente si es su cuidador. Esto es de por sí ya una tragedia, pero por el otro lado está la afectación económica, ¿no? En el caso Sí. de que padre, una madre o quien provee el ingreso familiar, pues de un momento a otro se pierda. Entonces, eso también conlleva una serie de afectaciones directas al bienestar de la infancia y la adolescencia. En cuanto a este aspecto particular, el llamado desde UNICEF es a expandir los programas sociales que van destinados a apoyar el ingreso familiar de los hogares más vulnerables. Específicamente, hay algunos programas existentes que se podrían expandir a población vulnerable, tales como las becas Benito Juárez, que justamente benefician a hogares con niños y niñas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad y quieren incentivar a su vez que los niños continúen estudiando y continúen registrados en la escuela. Entonces, esta podría ser un mecanismo, así como hay otros también en donde sería importante considerar un apoyo por parte de los programas sociales. Es importante resaltar que los programas no necesariamente es la solución a toda la situación integral que puede vivir un niño o una niña, pero si estamos hablando de hogares que aparte de la situación emocional están teniendo problemas económicos a raíz de la pandemia o a raíz de la pérdida de un miembro de la familia, pues esto también es muy importante que para contribuir a lograr una cierta estabilidad en la familia. Gracias, doctora Catalina Gómez, le aprecio mucho, le mando un saludo. Un saludo, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Catalina es jefa de política social de la UNICEF, jefa de política social de la UNICEF.